El 20 de agosto de 1914, el ejército constitucionalista entró triunfante en la Ciudad de México después de combatir durante año y medio contra el ejército federal de Victoriano Huerta. Tras la victoria, afloraron las diferencias entre los principales caudillos revolucionarios. Francisco Villa desafiaba abiertamente el liderazgo de Carranza. Emiliano Zapata, siempre receloso, desconfiaba del primer jefe, como había desconfiado también de Madero. En el horizonte aparecía la amenaza de una guerra civil. Con el triunfo revolucionario de 1914, la pacificación del país parecía estar muy próxima. Pero en el seno del movimiento revolucionario existían graves divisiones causadas por las rivalidades personales y las diferencias políticas entre Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata. La revolución distaba de haber terminado. Estaba por comenzar la lucha entre los distintos bandos que se habían agrupado solo temporalmente. Luego Carranza se peleó con Villa y siguió la situación de desconcierto, de incertidumbre para el obrero. Nosotros no sabíamos realmente quién tenía la razón. Carranza por un lado, Villa por el otro. En el norte, en Sonora, seguían a otro hombre. Y en Morelos estaba Zapata. En Yucatán había nuevos alzados. Yo fui maderista, yo fui villista. Yo fui de todos los bandos según me encontraba en el camino con mi máquina. A principios de septiembre de 1914, Carranza convocó a una convención de delegados del Ejército Constitucionalista en la Ciudad de México que debía fijar una fecha para las elecciones generales y diseñar el nuevo programa de gobierno. Villa se negó a asistir con el argumento de que se trataba de una maniobra carrancista y desconoció el liderazgo del primer jefe. Con el fin de evitar un choque armado entre Villa y Carranza, un grupo de oficiales constitucionalistas propuso trasladar las sesiones de la convención a territorio neutral. Se había elegido la ciudad de Aguascalientes, pero la convención se inició el 1 de octubre en la capital del país, tal como Carranza lo había anunciado. Después de debates aguerridos, los delegados acordaron excluir a los civiles de la asamblea. El 3 de octubre de 1914, la convención ratificó a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Frente a la amenaza de que Villa se lanzara sobre la Ciudad de México, los delegados decidieron trasladarse, como se había propuesto antes, a Aguascalientes. Ahí comenzó la segunda etapa de la convención el 10 de octubre con la participación de 150 delegados. Todos colocaron sus firmas sobre la bandera mexicana y se comprometieron a cumplir y hacer cumplir los acuerdos que de ella surgieran. El 17 de octubre, Villa se presentó finalmente en la convención, juró respetar sus disposiciones y regresó a su cuartel en Estación Guadalupe, cerca de Aguascalientes, donde había estado concentrando sus poderosos y amenazantes contingentes armados. Los zapatistas llegaron a Aguascalientes el 27 de octubre, invitados por recomendación del general villista Felipe Ángeles. El abogado Antonio Díaz Soto y Gama, miembro de la comitiva y delegado del Ejército Libertador del Sur, defendió el plan de Ayala ante la comisión. Su discurso, entre otras cosas, hacía frente a la propuesta del general Álvaro Obregón de prescindir de todo plan para participar en la asamblea. Al final de su intervención, sin embargo, hizo una alusión desafortunada a la bandera que habían firmado los asistentes y que ahora se encontraba desplegada a su lado. Creo que vale más la palabra de honor que la firma estampada en este estandarte. Este estandarte, que al final de cuentas no es más que el triunfo de la reacción clerical encabezada por Iturbide. Yo, señores, jamás firmaré sobre esta bandera. Voces airadas y gritos hicieron callar al delegado zapatista. Algunos generales desenfundaron sus pistolas. Cuando pudo continuar, Soto y Gama le dio un giro a su discurso. Aseguró que si el pueblo respetaba la bandera, él la respetaría también. Al día siguiente, con el apoyo decisivo del ejército villista, el pleno de la convención aprobó el plan de Ayala. El 30 de octubre, la convención acordó cesar a Carranza de los cargos de primer jefe y encargado del poder ejecutivo. Retiró también a Villa del mando de la División del Norte.
Carranza desconoció entonces la soberanía de la convención, abandonó la Ciudad de México y se dirigió al puerto de Veracruz. Desde ahí estableció como condición para su renuncia que tanto a Villa como a Zapata se les retirara el mando de las tropas y se les expatriara a los tres. Villa, por su parte, aceptó someterse a lo que había dispuesto la convención e incluso propuso una solución bastante sui generis al conflicto con Carranza. Nada de destituciones ni destierros. Los dos debían suicidarse. Los generales, los oficiales y sus tropas fueron tomando partido. Cierta noche se exhibió en la ciudad una película que mostraba escenas de los caudillos de la revolución. Surgió en la pantalla Obregón con sus oficiales. Tronaron los aplausos y el grito fue: ¡Viva el cuerpo del ejército del noroeste! ¡Viva! Apareció Carranza, corpulento, solemne. Otra voz dijo: ¡Viva el primer jefe! Pero en vez del grito entusiasta y multitudinario, se escucharon vivas y mueras. Y a renglón seguido caracoleó bañada por la luz sobre su caballo magnífico la magnífica figura de Pancho Villa. Un grito logró imponerse al clamor de voces y aplausos: ¡Viva la División del Norte! ¡Viva! Y de ese modo, de etapa en etapa, se alcanzó al fin al proyectarse la escena en que se veía a Carranza entrando a caballo en la Ciudad de México, una especie de batahola de infierno que culminó en 2 disparos. Ambos proyectiles atravesaron el telón, exactamente en el lugar donde se dibujaba el pecho del primer jefe. El 1 de noviembre, la convención designó al general Eulalio Gutiérrez como presidente interino de la República. Al día siguiente, rompiendo el pacto que mantenía sus tropas alejadas y bajo el pretexto de que necesitaba aprovisionarse de alimentos, Francisco Villa entró a Aguascalientes con 6,000 hombres y 5 trenes cargados de artillería. Ante el abierto desafío de Carranza, que había desconocido la legitimidad de la convención y prácticamente dominada por los villistas, los delegados declararon que el primer jefe se hallaba en abierta rebelión y nombraron a Francisco Villa jefe de operaciones de sus ejércitos contra la insurrección. Para el 20 de noviembre de 1914, era evidente que no se iba a poder encontrar una solución política para la crisis entre las facciones revolucionarias, misma que estaba planteada en términos militares entre el gobierno convencionista presidido por Eulalio Gutiérrez y el gobierno constitucionalista encabezado por Carranza. El gobierno de Eulalio Gutiérrez recibía el apoyo de los ejércitos villistas y zapatistas. Venustiano Carranza, por su parte, contaba en sus filas con importantes jefes del constitucionalismo, entre quienes destacaba Álvaro Obregón. El 24 de noviembre, los trenes del ejército de Obregón abandonaron la Ciudad de México rumbo al puerto de Veracruz. Esa misma noche, los zapatistas ocuparon la capital del país. Los zapatistas causaron una impresión singular en su ocupación de la capital. Todos esperaban, por la fama que tenían Zapata y sus hombres, que esas hordas terribles ejercerían en la capital una serie de venganzas y de asaltos. Pero fue grande la sorpresa de los capitalinos cuando vieron llegar a columnas de indígenas mal vestidos, con guaraches y hambreados, y que no asaltaban a nadie, sino que pedían que se les procuraran algunos alimentos. El 3 de diciembre de 1914 entraron a la Ciudad de México las tropas de la División del Norte junto con el gobierno de la Convención. Al día siguiente, Villa y Zapata se encontraron en Xochimilco. Frente a frente, el guerrero y el guerrillero comieron y conversaron sobre incidentes de la lucha armada. Fue interesante y divertido ver a Villa y Zapata tratando de hacer amistad. Durante media hora se quedaron sentados en un incómodo silencio, ocasionalmente roto por algún comentario insignificante, como novios de pueblo. Siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados, pues ya tenía empeño en que entraran en esta revolución. Como Carranza es un hombre tan descarado. Ya han dicho a usted todos los compañeros. Siempre lo dije. Les dije lo mismo. Ese Carranza es un canalla. 2 días después,
Los jefes rebeldes asistieron al desfile de sus tropas desde los balcones del Palacio Nacional. Sin embargo, la suya era una alianza endeble y, como el tiempo demostraría, imposible de llevar a la práctica para conseguir la derrota de los carrancistas. El Centauro del Norte y el Caudillo del Sur acordaron encargar el gobierno a los instruidos y continuar la lucha por separado, cada uno en su zona de influencia. El general Felipe Ángeles propuso a Villa lanzar todo el empuje de la División del Norte sobre el ejército que Obregón reorganizaba en Veracruz y olvidarse de los demás jefes constitucionalistas dispersos por el resto del país. Conversando en el carro de nuestro cuartel general con los oficiales del Estado Mayor y frotándome las manos, les decía yo: muchachos, ¿qué paseadas nos vamos a dar en México? El general Ángeles, que escuchaba a poca distancia, comentó: nada de eso. Si el general Villa hace caso de mi consejo, marcharemos inmediatamente sobre Veracruz. Son como sombreros colgados de un perchero. No tiene caso descolgarlos uno a uno cuando se puede quitar de un golpe el perchero que es Carranza, y los sombreros quedan sin sostén y caen solos. Pero Villa no quería dejar enemigos por el camino y decidió continuar su campaña rumbo al norte de la República. Entre diciembre de 1914 y enero de 1915, Carranza, emulando a Juárez en Veracruz, cuando proclamó las leyes de reforma, realizó una serie de adiciones al Plan de Guadalupe y decretó nuevas leyes de carácter social. Planteó así el reparto de tierras, mejoras laborales, libertad municipal y el divorcio civil, entre otras normas. A mediados de diciembre, Zapata tomó Puebla. Villa entró a Guadalajara y tomó el control del estado de Jalisco. En enero de 1915, la mayor parte del territorio nacional era un vasto campo de batalla, y la balanza parecía inclinarse del lado de los villistas y zapatistas. Sin embargo, Villa no pudo proporcionar a los zapatistas suficientes armas y pertrechos como habían acordado los jefes revolucionarios en Xochimilco. Antes de que finalizara el año, Zapata abandonó Puebla y regresó a su reducto de Morelos. Mientras tanto, el gobierno convencionista se encontraba paralizado. Eulalio Gutiérrez y sus ministros pretendían ejercer sus funciones, pero se hallaban sujetos al poder militar de Villa. Eulalio, que no se mamaba el dedo, se dio exacta cuenta de la situación en que nos encontrábamos. Le bastaron 3 o 4 semanas de estancia en el poder, o lo que fuera, para confirmarse en su primitiva idea de que nada podía hacerse por de pronto, salvo ganar tiempo y buscar el medio de escapar de Villa sin caer en Carranza. Las discrepancias entre el gobierno de Gutiérrez y los ejércitos de Villa y Zapata se convirtieron al paso de los días en una rivalidad no declarada. Martín Luis Guzmán reconoció que estaban actuando más como aliados del general Obregón que de las fuerzas convencionistas. Durante los días en que los zapatistas pugnaban por arrojar de Puebla a las fuerzas de Alvarado, yo agoté todos los recursos imaginables para no proveerlos de armas, cartuchos ni locomotoras. Obregón terminó de alistar sus tropas para avanzar sobre la Ciudad de México. Dada la amenaza que representaba, Eulalio Gutiérrez intentó negociar con él, pero Villa regresó a la capital e impidió que prosperara el arreglo. A mediados de enero de 1915, Gutiérrez y varios de sus ministros tomaron los fondos de la Tesorería de la Nación, firmaron un decreto en el que destituían a Villa y a Zapata y huyeron rumbo al norte. La convención nombró entonces como presidente de México a Roque González Garza y confirmó a Villa como general en jefe de las fuerzas convencionistas. Sin embargo, ante el avance de Obregón, la convención y su gobierno se trasladaron a Cuernavaca. Así, el 28 de enero las tropas constitucionalistas bajo el mando de Álvaro Obregón ocuparon de nuevo la Ciudad de México. El 10 de marzo de 1915, Obregón abandonó la capital del país con sus tropas y se dirigió al norte,
dispuesto a obligar a Villa al enfrentamiento. Villa aceptó el reto y en Celaya comenzó la serie de batallas que decidirían la suerte de la revolución. Los combates iniciaron el 6 de abril de ese mismo año. Villa trató de tomar la ciudad lanzando una y otra vez sus famosas cargas de caballería contra las líneas enemigas y estuvo a punto de romper las defensas de Obregón. Honro me comunicar a usted combate continúa. Las caballerías han sido derrotadas. A esta hora, 11 p.m., habremos tenido 2000 bajas. Asaltos del enemigo son rudísimos. Esté usted seguro que mientras me quede un soldado y un cartucho, sabré cumplir con mi deber. Pero Obregón atrincheró a unos 10,000 hombres en los canales y zanjas de irrigación de los campos de cultivo. Sus hombres estaban bien protegidos, mientras que sus enemigos tenían que avanzar por terreno descubierto. Líneas perfectamente formadas de infantes que marchaban sobre trigales y alfalfares, planos como una mesa de billar. Iban cayendo irremisiblemente ante el fuego de las ametralladoras escondidas tras los carrizales de los zanjones profundos que cruzan los terrenos contiguos a Celaya. Los yaquis, buenos tiradores, fríos, flemáticos, se entregaban a una carnicería despiadada. Al día siguiente, las bajas en la División del Norte pasaban de 2,000 y la diezmada caballería villista perdía empuje. Entonces, Obregón pasó a la ofensiva, atacó con su caballería los flancos villistas y los obligó a retroceder en desorden hacia Irapuato. La forma en que Villa juntó a la gente en medio del pánico fue verdaderamente fantástica. ¡Fórmense, mis hijitos!, decía con una voz que iba de la persuasión al grito de mando. ¡Fórmense, muchachitos, porque los van a matar! ¡Fórmense, amigos! ¡Fórmense, hijos de tales! Con el orgullo herido, Villa reorganizó precipitadamente sus tropas en Irapuato. Mientras, Obregón se ocupaba de ampliar sus trincheras en Celaya y disponía a ocultar 6,000 piezas de caballería a las afueras de la ciudad. Grandes polvaredas y el humo de locomotoras anunciaron la proximidad de las columnas villistas. El 13 de abril, Villa repitió el error de días atrás. Atacó a Obregón en las trincheras de Celaya. Los villistas consiguieron rodear las posiciones enemigas, pero una vez más, Obregón lanzó su caballería y los obligó a replegarse. En las batallas de Celaya, la División del Norte sufrió miles de bajas y su jefe perdió la fama de invencible. Escapé audazmente. Al subir a la falda del cerro, el espectáculo que presencié no podré olvidarlo en mi vida. Vi batallones enteros formados. Parecía que se alineaban así para atacar Celaya nuevamente, pero eran prisioneros. En el cerro estaban abandonando las piezas de artillería y adelante un río de gente pasaba sin detenerse ni pensar en nada. Lo que querían era huir, huir para siempre. A pesar del descalabro, el ejército villista se retiró con cierto orden y se pidieron refuerzos del oeste y del norte. Villa mantenía el control de la frontera con los Estados Unidos y tenía asegurado así el abastecimiento de armas y municiones. Felipe Ángeles aconsejó a Villa atrincherarse en Aguascalientes y dejar que Obregón avanzara. Pero Villa anhelaba cobrarse la derrota de Celaya y se resistía a dejar la ciudad de León en manos del enemigo. Soy hombre que vino al mundo para atacar, aunque mis ataques no siempre me deparen la victoria. Y si por atacar hoy me derrotan, atacando mañana ganaré. A principios de mayo, en Trinidad, cerca de León, con alrededor de 35,000 hombres, Villa hizo retroceder a los carrancistas. Incluso llegó a herir a su comandante. Una granada de la artillería villista le arrancó el brazo derecho a Obregón, pero el Centauro del Norte fue derrotado nuevamente. El golpe de gracia contra el villismo tuvo lugar un mes más tarde, en los alrededores de Aguascalientes. La División del Norte retrocedió y se dispersó. Muchos de sus hombres se rindieron. Dejó de ser ese ejército capaz de enfrentar en grandes batallas a las tropas de Obregón. Si bien Zapata mantenía su bastión en Morelos, ya no había quien le disputara el poder a Carranza a nivel nacional. Pero el general invicto, el aclamado Manco de Celaya,
comenzaba a despertar recelos, aunque por el momento se mantuviera leal al primer jefe de la revolución. En Celaya muere el villismo, pero surge un nuevo caudillo, y con él una nueva facción, el obregonismo. Hay pues que tomar providencias contra este. En 1915, la economía del país se hallaba seriamente deteriorada. El abandono del campo, así como el cierre de minas, fábricas y comercios, tuvo un ritmo ascendente a lo largo de más de 4 años de guerra casi ininterrumpida. Salí de la Concordia y después fui a trabajar a una fábrica que era de españoles. Y el español dijo, no hay trabajo hasta que se acabe la revolución, porque no dan contrato de nada, porque todos andan en la guerra. Entraban los carrancistas y, bueno, estábamos en paz tantito, pero poquito. Se iban corriendo y entraban los villistas. ¡Válgame Dios! El desempleo, la escasez de alimentos y el alza de precios dejaban estragos entre la población. Los ferrocarriles, orgullo del gobierno de Porfirio Díaz, sufrieron cuantiosos daños. Los que no fueron destruidos o pudieron repararse se destinaron a fines militares. Como resultado, muchas regiones de la República quedaron incomunicadas. Cada facción revolucionaria emitió papel moneda de circulación forzosa, provocando una inflación, la fuga de capitales y, en términos generales, un caos monetario. En la Ciudad de México se vivió la situación más intensamente, debido a las sucesivas ocupaciones que la capital del país sufrió entre agosto de 1914 y agosto de 1915. Los convencionistas prohibieron la circulación de los billetes emitidos por Carranza y obligaron a usar el papel moneda traído de Chihuahua por los villistas, conocidos como sábanas y dos caras, así como 80 millones de pesos emitidos por la Convención y los llamados tordillos del Banco Revolucionario de Guerrero. En 1915, los pocos productos agrícolas que llegaban a la capital eran acaparados y ocultados, al mismo tiempo que los precios del maíz, el frijol, el arroz y el azúcar se elevaban hasta niveles inalcanzables para el grueso de la población. En las pocas tiendas que vendían alimentos, se formaban largas filas. La escasez se fue haciendo más grande, al grado de que ya no podía conseguirse nada. En lugar de pan de trigo, empezó a hacerse pan de haba. La cosa era intolerable. Llegó a ser tal la situación que en las casas tenía uno que quitar las puertas o las duelas para poder hacer leña y cocer los alimentos, porque ya no se conseguía carbón. La ayuda que el gobierno convencionista entregaba a las multitudes hambrientas resultó insuficiente, por lo que hubo asaltos a comercios y motines, a veces disueltos a balazos. Aumentaron los casos de viruela, tifo, enfermedades intestinales, y la cárcel de Belén se encontraba llena de ladrones. Entre enero y marzo de 1915, cuando Obregón ocupó la capital, ordenó a la iglesia entregar $500,000 para auxiliar a los desposeídos, mientras que a los empresarios y adinerados de la capital les exigió $500,000 para el mismo fin. Como no obtuvo el dinero, encarceló a decenas de clérigos y personajes acaudalados, entre ellos algunos extranjeros. Los extranjeros recurrieron a la protección de sus representaciones diplomáticas y se les tuvo que liberar, excepto a los españoles, que fueron obligados a barrer las calles. El 12 de febrero, Obregón firmó un pacto con la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial. Aquellos compañeros en quienes habíamos puesto nuestro entusiasmo se vendieron de la manera más lastimosa por un mísero mendrugo de pan que les aventó el bárbaro de Sonora, Álvaro Obregón. Porque empezaron a decir, bueno, ¿qué ventaja nos traen los zapatistas? El programa de ellos es muy débil. El programa de los villistas es lo mismo. El que está un poco más amplio es el de Carranza. Fueron a ver a Carranza. Firmaron un pacto en el que él les iba a dar oportunidad de agremiarse con libertades y todo eso.
el régimen constitucionalista se comprometió a expedir leyes a favor de los trabajadores y a apoyarlos en sus conflictos laborales. A cambio, los miembros de la casa harían propaganda en apoyo a los carrancistas y constituirían los llamados batallones rojos para combatir a la convención. No todo el movimiento obrero simpatizaba con Carranza, pero ni Villa ni Zapata lograron atraer a los artesanos y trabajadores de la industria. Como parte del pacto, los batallones rojos participaron en las decisivas batallas de El Ébano y Celaya. En los estados controlados por la División del Norte, el hambre empezó a mediados de 1915. La capital de Chihuahua parecía estar llena de hombres heridos. Escaseaba el maíz, faltaba leña y no se veían tranvías en las calles. La tesorería villista en Chihuahua se vació y el papel moneda que emitía se devaluó a 2 centavos de dólar. A finales de ese año, los billetes villistas se regalaban como recuerdo en Texas. La concentración de las tropas carrancistas en el Bajío había permitido a Zapata disfrutar de una paz relativa en su bastión morelense e incluso había comenzado a aplicar su utopía agrarista en la entidad. Hasta mediados de 1915, la posición de los zapatistas parecía inexpugnable, pero a medida que Pancho Villa declinaba en el norte y el carrancismo avanzaba, el zapatismo se vio obligado a pasar a la defensiva. En abril y mayo de 1916, en un ataque combinado que incluía apoyo aéreo, los carrancistas, al mando de Pablo González, se abrieron paso en Morelos y tomaron Cuautla y Cuernavaca. Los rebeldes se quedaron solo con el control de Jojutla y Tlaltizapán, cuarteles de Zapata. Con ellos estaban los últimos representantes del agonizante gobierno convencionista. Diezmados, los zapatistas huyeron a las montañas, donde establecieron campamentos para seguir la lucha contra Carranza. Divididos en guerrillas de 100 y 200 hombres, tendían emboscadas y organizaban incursiones a las ciudades y poblaciones dominadas por los carrancistas. La estrategia de González contra las fuerzas de Zapata fue similar a la que se había utilizado años atrás por el federal Juvencio Robles. Ordenó la concentración de las familias en las principales ciudades para mantenerlas vigiladas. Mandó quemar pueblos, confiscar alimentos, mercancías y animales. Jamás se creyó que habría rufianes que superaran a los de Huerta. Venir y ver pueblos incendiados en su totalidad, los montes arrasados, el ganado robado, siembras que fueron regadas con el sudor del trabajo cosechadas por el enemigo, y sus granos iban a llenar los furgones de sus largos trenes y ser vendidos en la capital. Juvencio Robles, el 1000 veces maldito, es pequeño en comparación. Pablo González dispuso que quienes ayudaran directa o indirectamente a los guerrilleros y quienes fueran encontrados en veredas, caminos o cerca de las vías férreas sin salvoconducto serían fusilados. Los carrancistas eran lechuzas, eran malvados, eran capaces de todo. Entraban a las casas, robaban gallinas y puercos, comida. Si estaba alguno comiendo, se llevaba toda la comida, tortillas, trastes. Así es que los dueños de la casa ya no tenían que comer. En el otoño de 1916, acicateados por la crueldad de González, los zapatistas retomaron la ofensiva. Amagaron continuamente las patrullas y guarniciones carrancistas en Morelos, además de organizar ataques semanales a la Ciudad de México que incluían la voladura de trenes. La población empezaba a resentir los años de lucha sin tregua. Además, el hambre y las enfermedades azotaban con mayor crudeza que nunca el campo morelense. La gente estaba cansada, no quería luchar más. La situación era desesperada. Vi que me matarían y mi familia moriría. A veces comíamos y a veces no, porque mi padre al regresar de los combates generalmente no traía nada de comer. Y nos platicaba que el general Zapata había dicho a su gente que no hiciera desmanes en las poblaciones donde entraba.
Algunas comunidades se armaron para defenderse de los saqueadores. Los zapatistas veteranos mandaron fuerzas locales que desempeñaron un papel importante protegiendo a las comunidades en los últimos amargos años de la Revolución del Sur. A pesar del repliegue de Zapata y Villa, Carranza se hallaba aún lejos de poder consolidar su régimen y de apaciguar al país. Molestos porque los carrancistas los desplazaban políticamente y reacios a seguir entregando el dinero que Carranza exigía para financiar la guerra, hacendados y autoridades de Yucatán y Oaxaca rompieron con el gobierno central. En Yucatán, la rebelión fue sofocada en pocas semanas por Salvador Alvarado. En 1915, el estado de Oaxaca se declaró soberano. La capital de Oaxaca fue recuperada por los carrancistas al año siguiente, pero los rebeldes, encabezados por Guillermo Meixueiro, huyeron a la sierra, donde continuaron su lucha en alianza con Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. El derroche de recursos en las batallas del Bajío causó estragos en el territorio villista. Necesitado de municiones y víveres, Villa forzaba la zona lagunera entre Durango y Coahuila casi hasta el agotamiento. A los hacendados y rancheros se les exigieron préstamos forzosos y contribuciones extraordinarias bajo amenaza de fusilar a quienes no cumplieran. A las compañías mineras estadounidenses se les pidió 300,000 pesos en oro, lo cual puso fin al periodo de entendimiento entre Villa y las empresas extranjeras. Los pobres también sufrieron a causa de la rapacidad de las tropas villistas en descomposición. Algunas partidas llegaron hasta los pueblos de la sierra para quitarles maíz y alimentos. Se habla del movimiento como si se tratara de un ejército invasor que despoja territorio enemigo, más que de un movimiento de tropas en territorio que domina su propia facción. Por otra parte, Villa confiscó los comercios para proveer productos baratos al pueblo. En Durango, ordenó al administrador de la compañía de luz suministrar electricidad gratuitamente a la ciudad durante un mes. A finales del verano de 1915, el ánimo de los villistas estaba quebrado y se generalizaba la opinión de que estaban vencidos. Las tropas villistas estaban andrajosas, piojosas y desmoralizadas. Los oficiales villistas decían que la situación era desesperada y que no querían seguir luchando. Pero Villa se negaba a someterse. Aún más, planeaba tomar Agua Prieta, Sonora, avanzar de allí sobre Guadalajara y apoderarse finalmente de la Ciudad de México, donde podría renovar la alianza con los zapatistas. Era solo una ilusión. A principios de noviembre de 1915, su ejército fue derrotado por las tropas que Plutarco Elías Calles había atrincherado en Agua Prieta. Pocos días después, el Centauro del Norte fue rechazado una vez más por las fuerzas carrancistas en Hermosillo. De regreso a Chihuahua, la deserción se generalizó entre las filas villistas. Muchos se unieron al carrancismo. Villistas destacados como Ángeles, Chao y Robles desertaron convencidos de que Villa no servía ya como el instrumento que buscaban para derrotar a Carranza y moldear el futuro político del país. Otros jefes como Tomás Urbina, viejo compadre de Villa, pagaron con su vida el intento de abandonar el moribundo ejército. Algunos grupos villistas volvieron a la guerrilla y al bandolerismo. Villa mismo decidió fragmentar sus tropas e irse a la sierra a vivir como bandido. En las montañas, Villa y sus lugartenientes recurrieron a la leva y aplicaron una cruda ley marcial, que incluía fusilar a supuestos espías y desertores. El general Villa tenía los dos aspectos, el de ángel y el de demonio. Tan pronto era un hombre que se estremecía muy fácilmente, como tan pronto era un hombre impetuoso. Durante la breve ocupación de Torreón, en diciembre de 1916, una multitud aguardaba a las afueras del Hotel Francia, esperando poder ver y admirar a Villa. Este salió pistola en mano, ordenó el arresto de todos los curiosos y escogió a los hombres más aptos, a quienes obligó a enlistarse en su ejército.
Resentido con Estados Unidos por el reconocimiento otorgado al régimen de Carranza, Villa empezó a usar su ejército para hostilizar a los norteamericanos. En enero de 1916, en Santa Isabel, Chihuahua, el villista Pablo López capturó y mató a 17 ingenieros de minas estadounidenses. A las 4 de la madrugada del 9 de marzo de ese mismo año, varios centenares de jinetes, al grito de ¡Viva Villa!, cruzaron la frontera y atacaron el pueblo de Columbus en el estado de Nuevo México. El incidente desató una grave crisis entre México y Estados Unidos. El 15 de marzo de 1916, tropas estadounidenses comandadas por el general John Pershing cruzaron la frontera para perseguir a Villa en territorio mexicano. En un inicio, las guarniciones carrancistas permitieron el avance de la llamada expedición punitiva sobre Chihuahua, mientras que la población la hostilizaba y protegía al Centauro del Norte. Herido en un enfrentamiento con tropas carrancistas, Villa se escondió en una cueva. La leyenda popular cuenta que desde ahí podía ver a los estadounidenses errar inútilmente en su busca por el áspero desierto chihuahuense. En Parral, el 12 de abril, se desató el primer tiroteo entre mexicanos y estadounidenses. Murieron 2 soldados norteamericanos y varios mexicanos. La tensión entre los dos países se agudizó. Hubo manifestaciones contra Estados Unidos en Saltillo, Chihuahua y la Ciudad de México, entre otras ciudades. Los generales Obregón y Hugh L. Scott se reunieron para intentar resolver el conflicto. Ambos acordaron el retiro gradual de la expedición, pero Carranza exigió la salida inmediata y total de las tropas y le advirtió a Pershing que las guarniciones mexicanas lo atacarían si no regresaba a la frontera. Se multiplicaron entonces los rumores acerca de una nueva invasión estadounidense. En la Ciudad de México había nerviosismo. Se esperaba la guerra, en especial después de que a mediados de junio el presidente Woodrow Wilson ordenara movilizar a los militares de reserva. A pesar de la advertencia de Carranza, el 21 de junio una patrulla de la expedición avanzó hacia el sur hasta el Carrizal, donde tropas carrancistas le cerraron el paso. El enfrentamiento dejó muertos y heridos en ambos bandos. Sin embargo, la guerra no llegó a estallar. Antes bien, a partir de ese incidente, la crisis comenzó a diluirse. En julio de 1916, Villa reapareció en los linderos de Jiménez, Chihuahua, al frente de unos 1000 hombres. Era un Villa con la barba crecida, maltrecho, cojo a causa de la herida mal curada. Usaba bastón y cuando le era posible se transportaba en auto en vez de cabalgar. Saquearon la ciudad y a los carrancistas que no mataron los dejaron libres después de cortarles la oreja derecha. 2 meses después, varias columnas villistas atacaron la capital de Chihuahua y llegaron hasta el Palacio de Gobierno, pero finalmente los expulsaron. Villa no tenía suficientes hombres para retener las localidades que tomaba. Sin embargo, las ocupaciones villistas socavaban el poder y la legitimidad del gobierno carrancista en el norte. En septiembre de 1916 se iniciaron las negociaciones entre México y Estados Unidos para la evacuación de la expedición punitiva. Washington exigió el cumplimiento de una serie de condiciones para el retiro de las tropas. Para Carranza, las demandas eran una intromisión inaceptable en los asuntos internos de México y tras meses de negociaciones fallidas, dio por terminadas las conferencias el 6 de enero de 1917. A finales de ese mes, los 15,000 hombres de Pershing comenzaron a salir de Chihuahua sin condiciones ni compromisos y sin haber encontrado a Villa. El último soldado estadounidense abandonó el suelo mexicano el 5 de febrero de 1917. Francisco Villa, esa fiera herida que recorría las sierras y desiertos del norte, no consiguió hacer estallar una guerra entre los Estados Unidos y el gobierno de Carranza que pudiera ayudarle a resurgir, pero sus enemigos tampoco habían logrado capturarlo. Villa se mantenía aún como la mayor amenaza para la pacificación del país.